Hoy vamos a traer el tema titulado La predestinación o predestinados para salvación, cualquiera de las dos. No sé si decirles la razón por la cual he traído este tema ahora o después. Creo que se lo voy a decir después. Van a notar que lo que voy a hablar al principio es básicamente un repaso de lo que ya nosotros hemos aprendido, de lo que es la predestinación. Por lo tanto, voy a ir un poquitico rápido para llegar al propósito por el cual traigo el tema. La predestinación, nosotros cuando dimos el estudio, hablamos de 4 puntos, pero hoy voy a enfatizar solamente 3. La predestinación número 1 es un acto de Dios. La predestinación es un acto de amor, obviamente de parte de Dios. Y número 3, la predestinación glorifica a Dios. El punto número 4 que habíamos hablado es que tenía un propósito. Y ese propósito básicamente es que glorifica a Dios. Porque Dios salva a personas que no se lo merecen. Ahora, la predestinación, o el conocimiento de la predestinación, en ese conocimiento tenemos seguridad y garantía de que somos o de que hemos sido hechos parte de la familia de Dios, que hemos sido escogidos para ser como Cristo por la voluntad de Dios. Lo voy a repetir. En el conocimiento de la predestinación, o por el conocimiento de la predestinación que viene a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio, tenemos seguridad y garantía de que hemos sido hechos parte de la familia de Dios, que hemos sido escogidos para ser como Cristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Vamos a ir a Romanos 8:28, por favor. Les dije que iba a hacer un repaso, estamos familiarizados con todos los textos que vamos a usar en esta noche, pero estoy poniendo un fundamento. Para luego, Romanos 8:28, para luego hacer una pregunta. Romanos 8:28. Y vamos a leer hasta el 30. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí claramente aprendemos de que Dios es el que llama. Llama de acuerdo a su propósito. Vamos a ver cuál es el propósito. Dice, porque a los que antes conoció. ¿Cuándo los conoció? Antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios predestinó a los que conoció porque los escogió antes de la fundación del mundo, y eso lo aclara Efesios, ¿verdad? Que lo vamos a leer también. Entonces, creo que sin ningún temor a añadirle ni a quitarle al Evangelio, entendiendo el contexto completo del Evangelio, podemos decir acá, porque a los que antes conoció desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó. Porque los había escogido, ¿correcto? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Dice aquí que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios al llamarnos, al escogernos, al predestinarnos? Bueno, dice acá, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Salvación eterna, eso está claro ahí, que la salvación es eterna, ahí no hay por dónde irse. Ahí el apóstol Pablo no da ningún indicativo de que la salvación, el llamado, la predestinación, la justicia y nuestra gloria final dependa de nosotros, sino que es conforme a su propósito. Gloria a Dios. Dice el 30, y a los que predestinó, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. A esto los llamó porque los había predestinado. Entonces, ¿cómo los predestinó? Cuando los llama, ¿qué pasa? Escuchamos su voz y le seguimos. Porque estamos predestinados. Y a los que llamó, a estos también justificó, claro, tiene que justificarlos por medio de la fe. Y después de justificarnos, también nos va a glorificar cuando nos transforme de este cuerpo de humillación, ¿verdad? A un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos poniendo un fundamento muy importante en cuanto a la predestinación. Mateo 4:18, vamos a leer hasta el 20. Dice Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando, ¿cómo? Al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hizo ahí el Señor? Los llamó. ¿Y qué hicieron ellos? Le siguieron. ¿Por qué? Porque eran, ¿qué? Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque ya Dios los conocía, porque ya los había escogido. Ahí mismo en Mateo 4, versículo 21, bríncate ahí el 20. Bueno, 21, ¿no? Sí, es lo mismo, espérate. Ok, vamos a seguir leyendo. Sí, vamos a seguir leyendo hasta el 22, perdón, entonces era hasta el 22. Dice, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, versículo 21, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y les, ¿qué? Llamó. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a ver. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Dios llama, nosotros le seguimos, porque ya Él nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Juan 10:3. Vamos a leer desde el 14. Juan 10:14. Dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Por qué? Porque dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó, ¿verdad? Eso está claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos confirmando las palabras del Señor con el nuevo pacto. Hay ciertas cosas que el Señor habló que se confirman en el nuevo pacto, hay otras que no. Hay otras que terminan cuando Él muere y resucita. Como por ejemplo la ley. Cuando Él le dijo al joven rico, ve y véndelo todo, porque el joven rico le preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ve y guarda los mandamientos. Hoy en día el Señor, bajo el nuevo pacto, no nos diría, ve y guarda los mandamientos. Ve y cree en mí. Esa es la manera de ser salvo, ¿correcto? Y esta es la palabra de fe que predicamos, que todo el que creyere en su corazón y confesare con su boca será salvo. Entonces hay cosas que cambian mientras Cristo está vivo, porque Él es el testatario y todavía no había muerto. Cuando Él muere y resucita, entonces hay muchas cosas que quedaron en el viejo pacto, y entonces el Señor, y déjame decir esto con cuidado, el Señor reemplaza ciertas cosas que dijo en los días de su carne y las reemplaza con la revelación del Evangelio. Con la revelación del Evangelio. En otras palabras, lo que reveló el Señor al apóstol Pablo y lo que habló en los días de su carne tiene más
autoridad la revelación a Pablo que el testimonio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan de lo que él dijo mientras estuvo en la tierra. Sí, Señor. Por el sencillo hecho de que el evangelio de la gracia se establece cuando él muere y resucita. Entonces, por sobre todas las cosas, nosotros vamos a edificar sobre un fundamento, y ese fundamento se llama el Evangelio del Nuevo Pacto, revelado al apóstol Pablo. Vuelvo y repito, tiene más autoridad lo que Cristo le reveló a Pablo para nosotros la iglesia, según Gálatas 1, 11, ¿verdad? 10 y 11, que lo que escribieron los testigos mientras él estaba vivo. Digo eso porque no fue el Señor que escribió Mateo, ni Marcos, ni Lucas y Juan, ¿verdad? Ellos dan testimonio de lo que el Señor dijo, etc. Pero esas cosas se escribieron para que nosotros, ¿qué cosa? Creyéramos. El fundamento lo encontramos en la revelación de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Entonces, continuamos leyendo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Ese otro redil, ¿quiénes somos? Los gentiles. Él está profetizando de que los gentiles también van a recibir el Espíritu Santo y vamos a ser sellados y vamos a recibir el don de la fe. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. ¿Y qué va a pasar? Eso está como claro, ¿no? ¿Por qué vamos a oír su voz? Porque somos sus ovejas, porque nos escogió, porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. ¿Dónde vemos nosotros eso cumplido? En Efesios, cuando dice que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared que había entre nosotros, correcto. Y aquí dice, habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es por su voluntad. Eso es lo que te está diciendo ahí. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, según su beneplácito, ¿verdad? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, o puedes poner ahí, este poder o esta autoridad recibí de mi Padre. Vamos a ir al versículo 26 ahí mismo, por favor. Versículo 26 al 30. Dice el versículo 26. Tú sabes que vamos a ponerle el 25. ¿Estamos listos? Dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, aunque había que evidencia para creer. Pero no creían, ¿por qué? Porque no eran llamados, no eran escogidos, no eran predestinados. Los llamados, los escogidos y los predestinados escucharon la voz de su pastor y los siguieron, no porque ellos tenían la capacidad de reconocer que Él era el Cristo, sino que habían sido escogidos para eso. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. ¿No sois de qué? No eran escogidos, no eran predestinados. Vamos a seguir leyendo. Dice el 27, y esta es la diferencia entre el que sí es predestinado y el que no es. El que sí es llamado y el que no es llamado. El que sí es escogido y el que no es escogido. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El 26 decía, porque no soy de mis ovejas, como lo he dicho. Hay una diferencia bien clara ahí, ¿no? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hechos 3, por favor. 8:3, perdón. Hechos 8:3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el apóstol Pablo antes de que se manifestara que él era un predestinado, un llamado y un escogido. Porque tiene que haber un momento, ¿no?, en la vida de cada persona que se manifiesta la predestinación en tu vida. Y ese momento lo determina Dios, pero Él ya te había escogido. El apóstol Pablo en Gálatas dice que me escogió en el vientre de mi madre. Pero sin embargo aquí él no andaba haciendo la voluntad del Señor porque tenía su propósito y su momento. Dice en Romanos 8:28, conforme a su propósito son llamados. Todo tiene su momento. Pero para los que aman a Dios, para los que no son de mis ovejas, no hay nada que hacer. Y lo estoy diciendo por una razón y te lo voy a decir más adelante. Ahora, esa es la condición de Pablo antes de ser llamado y antes de que se manifestara que él era un escogido del Señor. Hechos 9:1, por favor. Aquí está el momento que fue llamado por el Señor. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El apóstol Pablo fue llamado y inmediatamente, ¿qué fue lo que respondió? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el llamado de los predestinados no es tan complicado. Y eso rima un poquito, ¿verdad? El llamado de los predestinados no es complicado. Por eso es que ya nosotros creo que desistimos de convertir a la gente a punta de biblazo, ¿verdad? Antes nosotros le damos con la Biblia a la gente y nos dieron a nosotros también y nos en reuniones así como esta nos acosaban, ¿sí o no? Hermano, ¿usted ya se arrepintió? Hermano, ¿usted ya recibió a Cristo? Vamos a orar por el hermanito, y le caían 4 arriba, entonces tenías que decir, bueno, yo acepto, aunque por allá afuera pues. Pero cuando nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, sembrar el Evangelio, va a pasar igual que lo que sucedió acá. Los que son llamados, los que son ovejas, van a venir al redil. Van a creer. Gálatas 1:15, por favor. Entonces aquí el apóstol Pablo habla un poquitico de su conversión, pero de una manera diferente, no relatada por Lucas, que fue quien escribió Hechos, sino de sus propias palabras, con su propio conocimiento. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, quiere decir que es por su beneplácito, por su voluntad, por su propósito, por su predestinación para con el apóstol Pablo, dice, pero cuando agradó a Dios, no cuando él se convirtió, sino cuando lo llamó el Señor, dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Dice, para que le predicase entre los gentiles. Quiere decir que el apóstol Pablo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquí él usa la expresión desde el vientre de mi madre, sencillamente para dar a entender de que él no tuvo ningún tipo de decisión en él seguir a Cristo.
pero entendemos, por la misma revelación que Él nos da, que Él fue escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que le predicase a quienes. ¿Verdad? Entonces, si nosotros somos gentiles y no somos judíos, ¿a quién tenemos que escuchar? Al apóstol Pablo. No porque es el apóstol Pablo, y esta aclaración lo voy a decir cuantas veces hable de esto. No es porque es el apóstol Pablo, sino porque Cristo Jesús le reveló al apóstol Pablo el Evangelio. Galatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La revelación de todo lo que el apóstol Pablo habló fue revelado por Cristo Jesús. La prueba está en que el apóstol Pablo era un judío. Él conocía absolutamente todo lo contrario de lo que escribió en sus epístolas. Porque él predicó gracia, predicó fe, predicó justificación por la fe. ¿Qué conocía él? Justificación por obra. Conocía sacrificios, conocía rudimentos, conocía la ley. Entonces Dios escoge a un personaje que da un giro de 360 grados, completo. Y revela a través de una persona que seguía a la iglesia, le revela el fundamento del Evangelio. Es por eso que nosotros creemos que edificamos sobre este fundamento. Es por eso que acabo de decir que tiene más autoridad la revelación de Cristo en el nuevo pacto que lo que se escribe del Señor en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tito 1:1, por favor. Tito 1:1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por medio de Dios nuestro Salvador. ¿A quién se le encomendó esa predicación? A Pablo. ¿Qué había prometido el Señor desde antes de la fundación del mundo? Que nos iba a dar un conocimiento de la verdad que es según la piedad. Eso es gracia, eso es misericordia. Dice, en la esperanza de la vida eterna. Quiere decir que en esa predicación, en ese mensaje, en esa revelación, nosotros podemos adquirir una esperanza de la vida eterna. Y ese conocimiento viene a través del Evangelio. Dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra, esa revelación, ese conocimiento, por medio de la predicación que me fue encomendada, por medio de lo que él enseñaba. De Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Efesios 1:3, por favor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Quiere decir que en su voluntad, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él va a cumplir su propósito a través de la transformación de nuestros cuerpos. Acuérdate que en Romanos 8 dijimos, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí cuando te dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, claro, porque número uno nos justificó, en Romanos 8:28 lo dice, los llamó, los justificó y los glorificó. Aquí primero te dice, en el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso es propósito, llamado, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, dijimos que la predestinación es un acto de amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad o porque Él sencillamente quiso. Para alabanza de la gloria de su gracia, dijimos que la predestinación glorifica a Dios,
porque cuando vemos que Dios salva a pecadores como nosotros, pues toca alabarlo y glorificarlo y decir: Señor, tú eres el bueno, tú eres el que se merece toda la gloria y toda la honra. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué la alabanza de la gloria de su gracia? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Con la cual, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado, sin cobrarnos nada, de gratis, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cómo nos dio a conocer el misterio de su voluntad? Por la revelación del Evangelio, Galatas 1:11. Él quiso revelarnos a través del apóstol Pablo su propósito. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Se nos predestinó, se nos dio un destino ya predeterminado, ¿verdad? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí claramente vemos algo diferente a lo que el Señor habló en los días de su carne. Aquí dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. No es por obras, no es por sacrificios, no es por cumplir la ley, es por él oír y es por él creer. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Oyes primero, cree después. Después que eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué eres sellado? Porque fuisteis predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque fuisteis llamado. Eso está claro, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesucristo dijo, según el testimonio de Juan, que los fariseos o algunos de los que estaban ahí no creían porque no sois de mis ovejas, ¿correcto? No sois de mis ovejas. O sea que en ningún momento de la vida de estas personas que no son llamados ni escogidos, son ovejas. Desde el año 0 hasta el año 80, que esa persona, vamos a suponer que muera, ¿no? No fue oveja. Si no es llamado, si no es escogido, en ningún momento en su existencia va a ser ni llamado ni escogido. No lo fue. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 3:12, y tú sabes que te lo tengo que probar por la palabra. 2 de Tesalonicenses 3, vamos a leer del 1 al 2. Del 1 al 2. Correcto. Del 1 al 2. 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Porque de la misma manera que te dije eso, podemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dice: pero él me escogió desde el vientre de mi madre. ¿Correcto? Entonces, aunque desde el vientre de su madre hasta el momento en que el Señor lo llama, no se había manifestado que él era un llamado y un escogido, pero aquí Dios sabía que él era un llamado y un escogido, ¿verdad? Lo que se manifestó a su debido tiempo, igual que contigo y conmigo. Muchos de nosotros estuvimos en otras falsas religiones, falsas maneras de pensar, falsa doctrina, pero cuando venimos al Evangelio nos dimos cuenta de que somos llamados y escogidos. Por eso es que estamos acá, mi hermano.
¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué pasó? Dio fruto, ¿verdad? Fue glorificada. Tuvo un fruto en el corazón de esa gente. ¿Por qué? Porque habían sido predestinados. Pero hay otro lado de la moneda. Dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Qué dice después? No es de todos la fe. Porque no es de todos la fe. Ajá, esos no son llamados. Quiere decir que cuando el Señor les dijo a los fariseos: vosotros no sois de mis ovejas, por eso es que no podéis creer. Vamos a ir a Juan 6, por favor. Y después de eso vamos a hacer una pregunta interesante que surgió en los medios sociales. Juan 6, 37. Y es por el cual que estoy trayendo este estudio. Juan 6, 37. Dice Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo dijo, porque no es de todos la fe, esa persona nunca va a venir a Cristo. Porque para venir a Cristo es necesario tener ¿qué? El don de la fe. Dice el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo ¿qué? Nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, mira la diferencia ahí. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Cuando fueron llamados, ¿qué hicieron? ¿Lo dejaron todo? ¿Y aquí qué pasó? Porque les acababa de dar de comer. Habían visto el poder del Señor. El 43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y aquí está la razón por la que no creían. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir que al que el Padre no llama, porque no sois de mis ovejas, al que el Padre no llama porque no es de todos la fe, no son escogidos en ninguna etapa de sus vidas. Perfecto. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál pregunta surgió en los medios sociales? La pregunta surgió que si todos los niños que mueren van al cielo. Pero en cuanto a salvación se refiere, ¿todo el niño que muere es salvo? Porque ahorita que comienza la lección, lo demás era una introducción solamente. Ahora es que voy a explicar cómo es la cosa. Entonces, la mayoría de los teólogos dicen que todos los niños se van al cielo. Yo no creo que todos los niños se van al cielo. Yo creo que eso contradice la predestinación. Los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo van al cielo. Ahora, al nivel de los niños, eso nosotros no sabemos, esa es una soberanía de Dios. Él sabe quiénes de esos niños Él mismo escogió, porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. El que no soy de mis ovejas, los hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe, fueron igual cuando nacieron, hombres malos y perversos. Lo que no se había manifestado, que no eran escogidos de la misma manera que no se había manifestado los que somos salvos. Es más, nosotros no sabemos en este momento ni somos aptos para juzgar a ningún ser humano porque no se ha manifestado en su vida que son llamados y escogidos, porque eso puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Cuando Dios los llama, no sabemos cuándo,
Cuando nosotros estamos adultos, obviamente presentamos evidencia de que somos del Señor. Por sus frutos los conoceréis. Ningún ser humano que nace sobre la faz de la tierra no es ni justo, ni santo, ni puro. Porque entonces no diría hasta que se manifieste la gracia de Dios en nosotros. Vamos a ir a Romanos. Romanos 5, 12. Porque entendimos lo que es la predestinación, ¿verdad? Y la predestinación se sobreentiende de que unos sí y unos no, por la soberanía de Dios. El apóstol Pablo dice que no es de todos la fe. Muchos de los que no es de todos la fe han muerto siendo niños. Entonces, si decimos que todos los niños son salvos, tendríamos que incluir a esos que no son del redil y que nunca iban a recibir el don de la fe. Porque no es de todos la fe. Él no categoriza por edad esa frase. Él categoriza eso por propósito y predestinación y llamado de Dios. Cuando él dice, porque no es de todos la fe, a menos que sean niños, sería otra cosa. Pero él dice, a los llamados, a los escogidos, a los predestinados antes de la fundación del mundo, niños o no niños, adultos, chiquitos, viejos, grandes, no importa la edad. De la misma manera, cuando dice, porque no es de todos la fe, es chiquitos, grandes, niños, viejos, adultos, jóvenes. Si no es la fe de esa persona para recibirla, no es parte del redil, no es salva. Ahora, esto de que dicen de que los niños cuando nacen son sin pecado, puros, santos, está en contra del Evangelio. Te voy a explicar por qué. Ningún ser humano, como dije anteriormente, sobre la faz de la tierra ni es puro ni es santo, nada. Por la sencilla razón de que todo ser humano muere. ¿Verdad? ¿Por qué todo ser humano muere? Porque todo ser humano nace en pecado. Entonces, decir que los niños son puros y santos es un desconocimiento del Evangelio. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Qué entró en el mundo? El pecado, ¿verdad? Vamos a ver la evidencia de que el pecado entró al mundo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿qué entró? La muerte. Entonces la evidencia de que todo ser humano sobre la faz de la tierra nace en pecado es que todo el mundo va a morir. Nadie va a vivir para siempre. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto, ¿cuántos? Todos. Excepto los niños. Entonces este asunto no es un asunto de hacer, sino de ser. Porque cuando uno nace, aunque uno no ha hecho y no ha manifestado el pecado que mora en la carne, eventualmente va a suceder. Porque entonces pudiéramos decir de que son concebidos sin pecado. Pero en el momento que un niño viene de otro padre, mujer y hombre, ya viene ¿qué? Contaminado el pecado. No sé por qué la defensa a ese punto, tal vez por una cuestión sentimental, que estamos hablando de los niños. Nosotros acabamos de entender, de estudiar, de ver suficiente evidencia de que la predestinación es para personas y otros no, ¿correcto? Dice que ninguno puede venir a mí, a mí, sin que el Padre no le trajera. Dice, ustedes no son de mis ovejas porque sencillamente no son escogidos ni llamados. Ahora, pudiéramos decir, y esto lo dice Pedro, no lo dice el apóstol Pablo, para dar un ejemplo. Porque si nosotros entonces usamos como fundamento bíblico lo que el Señor dijo en cuanto a los niños, entonces pudiéramos usar esto y negar la predestinación.
Por ejemplo, Pedro 3:9. Perdón, segunda de Pedro 3:9. Dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos decir, el Señor quiere que todo el mundo sea salvo, pero ahí dice específicamente, nosotros, los escogidos. Entonces, por ejemplo, Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea. Pero cuando nosotros, claro, cuando nosotros entendemos y recibimos el Evangelio de la gracia, entendemos quiénes son esos que van a creer. Podemos decir, Juan 3:16 está hablando de todo el mundo. No, está hablando de los escogidos y los llamados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Claro, ninguno de las ovejas, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces la predestinación no tampoco es contradecida por Juan 3:16. La única manera que te puede confundir Juan 3:16 es si no conoces la revelación del Evangelio. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el Señor en cuanto a los niños? Mateo 18. Ok, Mateo 18, 1 al 6, vamos a leer. Dice, en aquel tiempo sus discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué estaban siendo ellos? Ellos no estaban siendo ni humildes, no estaban siendo sencillos, no estaban siendo mansos. Ellos querían que una posición, ¿verdad? Los discípulos. Ellos querían saber quién era el mayor en el cielo. Y el Señor dijo, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hizo el Señor? Él cogió a un niño y lo puso como ejemplo de humildad, de sencillez, no de salvación. Él no dijo, esta es la manera de ser salvos. Tienes que ser como un niño. Él puso como ejemplo por la pregunta que hicieron los discípulos. Dice, así que cualquiera que se humille, ¿qué dice? Como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué es eso? Humildad. Humildad. Él puso al niño de ejemplo. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, que cree en mí, tiene que creer en él, ¿no? Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en la mar. Versículo 10, por favor. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, ¿qué cosa? ¿Y de quién estaba hablando? De los pequeños. Él vino a salvar también a los niños. Dos cosas importantes dice el Señor ahí. En el versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Número uno, tienes que creer. ¿Correcto? Niño, adulto, viejo, joven, tienes que creer. Si tiene 1 año, 2 años, 3 años, y me preguntas a mí, ¿ese niño es salvo? Yo te voy a decir, no sé. Pero no te puedo decir que todos los niños van al cielo. Porque la revelación del Evangelio te dice que solo los predestinados van al cielo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?